Bueno, vamos a ver hoy otro ejemplo del equivalente de Thevenin, pero ahora tenemos un circuito con una fuente dependiente. Ustedes están viendo, es una fuente de corriente que depende de otra corriente, que sería I1. Aquí está, ¿sí? Esta, eh, esta fuente de corriente vale 50 veces I1. Así que si esta corriente vale I1 vale 1 amper, esta valdría 50 amperes. Si esta corriente vale 1 miliamper, esta valdría 50 miliamperes. Y así, o sea, el valor que toma esta fuente pues depende de este valor, de la corriente que pasa por este resistor. Igual aquí le dejé el encabezado anterior, en donde dice que determine el equivalente de Thevenin en las terminales de la resistencia R. Así que esta resistencia por el momento no está incluida en el equivalente de Thevenin. Ella se va a conectar en este circuito y se le va a medir después corrientes, voltajes. Pero queremos simplificar todo lo que está acá, todo esto lo queremos simplificar a un equivalente de Thevenin, ¿sí? Un circuito sencillo. Así que nosotros queremos el Thevenin hacia atrás de la resistencia, ¿sí? Hacia acá, todo esto. Como ahora tenemos una fuente dependiente, la resistencia de Thevenin ya no la podemos sacar por equivalentes en serie o paralelo. Eso es lo único que cambia. Por lo demás, la resistencia de Thevenin va a tener que ser entonces conectando una fuente de prueba, quitando esta resistencia y poniendo una fuente de prueba, ¿sí? Y el voltaje de Thevenin, ese por el método tradicional, se quita la resistencia y se calcula el voltaje en las terminales que hay aquí, ¿sí? Entonces vamos a empezar para llegar al equivalente de Thevenin. Vamos a empezar, ¿sí? Entonces, primero, R de Thevenin. ¿Qué hacemos primero? Hacemos cero las fuentes independientes, ¿sí? Entonces, hacemos cero la fuente BI. Esta fuente no está especificado su valor, así que todos los resultados van a quedar en términos de esta. Los resultados, el voltaje de Thevenin va a quedar en términos de esta. No así la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin no depende de esta, ¿sí? Esta fuente puede ser voltaje directo o puede ser alterno. Como no está especificada, el libro la pone como si fuera alterna, o sea, letra minúscula y subíndice minúsculo, ¿sí? O sea, es letra minúscula. Y por eso pone también esta corriente con letra minúscula, porque pudiera ser que esta es una fuente alterna, y si es una fuente de corriente alterna, esta tendría que ser corriente alterna. Si fuera de corriente directa esta fuente de voltaje, esta corriente tendría que ser de corriente directa y entonces ya sería letra mayúscula. Pero hasta que sepamos cuánto vale, se cambian las letras, mientras se dejan así. Entonces hacemos cero la fuente BI, es la única. Esta no se hace cero, las fuentes dependientes no se hacen cero porque ellas representan componentes, o sea, amplificadores integrados, transistores, son lo que pueden representar. Y como esos elementos no se pueden hacer cero, están ahí presentes todo el tiempo, por eso no la hago cero, ¿sí? Al hacerla cero, la fuente se forma un corto aquí. Entonces lo voy a redibujar el circuito, lo voy a poner acá.
Aquí ya quité la resistencia. Están nada más las terminales así. Estas terminales son estas. Esta resistencia es esta que vale 1K. Aquí va la fuente que vale 50 veces I1 y esta que vale 20K. La corriente I1 es así. Entonces, ese es mi circuito a analizar. Son resistencias, o sea, aquí son ohms. Hay que sacar la resistencia por acá, vista por R, la resistencia de Thevenin. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una fuente de prueba, ¿sí? Voy a poner la fuente de prueba. Puedo poner una fuente de voltaje o una de corriente. Normalmente, cuando nosotros tenemos fuentes de corriente como esta, conviene, y están en paralelo, además, y están en paralelo, formando un nodo arriba y un nodo abajo. Si hay fuentes de corriente, me conviene poner fuentes de corriente como fuente de prueba. Si hay fuentes de voltaje, me conviene poner fuentes de voltaje como fuente de prueba, para que se sumen entre ellas dos o se resten. Entonces, yo voy a poner una fuente de corriente de prueba porque aquí hay fuente de corriente. Perdón, es verde. Voy a pulsar verde. Ahí está mi fuente de prueba. Esta fuente se supone que yo la conozco. Le puedo dar valor numérico si quiero, pero yo prefiero dejarla como letra. Y como ya puse la fuente, ahora busco el voltaje. Este va a ser mi objetivo, encontrar el voltaje. Cuando encuentre este voltaje y lo divida entre la corriente, saco la resistencia de Thevenin, ¿sí? Cuando encuentre el voltaje y lo divida entre la corriente, me da la resistencia de Thevenin. Así que hay que resolver este circuito con la fuente de prueba I0. Como me interesa encontrar el voltaje, el método que se usa para encontrar voltajes de nodo, ahí tengo un nodo, arriba tengo un nodo y otro nodo abajo. Acá tengo el mismo, fíjense cómo corto en realidad dejó a este resistor en paralelo con la fuente y con este otro resistor. Se puede decir que estos tres elementos están en paralelo, están compartiendo terminales arriba y abajo, están compartiendo terminales, están en paralelo, con este y con este también, ¿sí? O sea, entre los tres están así, conectándose. Así que todos están en paralelo y solo tengo dos nodos, el nodo de arriba, que es este, y el nodo de abajo. El de abajo es mi nodo de referencia. Ese nodo no se expone corriente, suma de corrientes, pero el nodo de arriba sí, y aplicamos el método de voltajes de nodo, porque vamos a encontrar voltaje, ¿no? Es el método de voltajes de nodo. Así que aquí digo, aplicando método de voltajes de nodo. ¿Sí? ¿Qué se hace cuando se aplica el método de voltajes de nodo? Primero se marca el voltaje de nodo. Ya no necesito marcarlo porque ya está aquí. Lo acabo de poner. Es el voltaje que necesito para encontrar la R de Thevenin. Entonces ya lo marqué. Ese es el voltaje entre nodos. Este es un nodo y este es el otro. ¿Sí? Entonces pongo el voltaje. Este voltaje es el que tiene la fuente, pero también lo tiene este resistor y también lo tiene esta fuente, es el mismo, y también lo tiene esta resistencia. Así que este voltaje lo tienen todos los elementos, todos tienen el voltaje V0, es el voltaje de nodo, ¿sí? Y ya que marqué el voltaje de nodo, el siguiente paso, ¿cuál es? Es marcar las corrientes de los elementos.
las corrientes de nodo, ¿sí? Aquí ya hay dos fuentes que tienen su corriente, va hacia adentro, entran al nodo, pero me faltan las corrientes de estos resistores, así que estos marco las corrientes de los resistores, las voy a poner en color rojo, y esta sería, voy a poner que sale su corriente del nodo y esta sale del nodo, ¿sí? Siempre me gusta marcar que las corrientes en los resistores salen del nodo, porque eso me facilita normalmente el planteamiento de la ecuación. Entonces, para mí este resistor chupa corriente a este nodo, este resistor chupa corriente a este nodo. No importa que acá la corriente de la que depende esta fuente esté en sentido contrario, esa así está de nacimiento, pero yo ahorita estoy aplicando mi método, ¿sí? Independientemente de que esta corriente de la que depende esta fuente circula hacia allá, ¿sí? O sea, eso más adelante lo voy a justificar aquí, pero ahorita lo que me interesa es que en mi nodo estoy marcando corrientes para mis resistores. Entonces, marco la corriente de este elemento y la corriente de este elemento. Incluso si quieren le podemos dar nombres, no se va a confundir, esperen. Bueno, le puedo dar nombres así, le puedo marcar por ejemplo la corriente IA y B, ¿sí? Fíjense bien cómo esta corriente IB, según la ley de Ohm, ustedes se saben la ley de Ohm, que es corriente igual a voltaje sobre resistencia. Así que en esta corriente IB sería el voltaje sobre la resistencia, V0 sobre 1000. ¿Sí lo ven? Es directo. Y la corriente en este resistor, que también está en paralelo, nada más que este cable lo tiene muy largo, pero es como si estuviera en paralelo, la corriente va a ser este voltaje sobre la resistencia, sobre 20K. Así que también tengo esta corriente como V0 sobre 20K, esta sería esta corriente IA, ¿sí? Las otras corrientes están aquí, esta y esta. Entonces escribo mi ecuación de nodo, como solo es un nodo, es una sola ecuación. Va a ser las corrientes que entran al nodo deben ser igual a las que salen del nodo. ¿Cuáles entran al nodo? Entra esta, sería 51, y también entra I0, y debe ser igual a las que salen. Sale esta corriente que sería IA, y sale esta corriente que es IB. Así que la suma de las que entran es igual a la suma de las que salen. Ahora, segundo paso, las corrientes de los resistores las escribo por ley de Ohm. Así que sería, voy a bajar tantito la cámara para que alcancen a ver bien la fórmula, ¿sí? Va a ser, bueno, antes de hacer esa anotación, me falta indicar que esta corriente dependiente, ¿cuál es? Acá la tengo. Esta corriente es el negativo de esta, que va en contra, IA. Así que aquí la pongo. I1 es menos IA. ¿Sí? Ahí está el negativo. Estoy viendo en el video que apenas se alcanzan a ver las corrientes en rojo. Las voy a borrar y las voy a poner con verde, que se ve más fuerte, se nota más en el video. Entonces voy a poner aquí IB, y acá IA. ¿Sí? Así que I1 es menos IA porque va al revés. Esta es el negativo de esta, aquí está. Esta es la ecuación de dependencia, la que
depende de acá. Y la primera es la ecuación de nodo, de todo el nodo acá. La reunión de las corrientes, aquí está. Y abajo la corriente de la que depende esta fuente, por eso se llama ecuación de dependencia. Estas son las dos ecuaciones que requiero para resolver mi sistema y encontrar el voltaje V0. Así que ahora el segundo paso es lo que les mencionaba. Cambio las corrientes de mis resistores usando ley de Ohm, las cambio por el voltaje, que es lo que me interesa encontrar. Así que cambio las corrientes por el voltaje. ¿Sí? Y voy a escribir al mismo tiempo, voy a reemplazar I1 por IA, que está aquí. Así que de una vez voy a sustituir esta acá en la primera ecuación, para no estar llevando dos ecuaciones. Pongo esta acá, ¿sí? Lo voy a poner acá arriba y va esa parte. Ahí está, ¿no? Entonces va a ser menos 50 y 1, no, perdón. Menos 51 no, es, estoy sustituyendo y me queda, a ver, es sustituyendo la segunda en la primera, me queda menos 50 IA más I0 igual a IA más IB. Y ahora sí hago esta sustitución acá. IA es B0 entre 20.000. Así que me queda menos 50 B0 entre 20.000 más I0 igual a otra vez B0 entre 20.000. ¿Sí? Aquí ya sustituí IA más IB. IB es B0 entre 1000. Ahí está. ¿Sí? Ahora ya nada más es manipular la ecuación para encontrar B0 en función de I0. Así que I0 la dejo sola y este término lo paso de este lado. Cuando lo paso de este lado me queda 50 más 1. ¿Sí? 50 más 1, todo esto. Así que me da así I0 igual a 51 entre 20.000 B0 más 1 entre 1000 B0. Ahora hago como un denominador. Si yo quiero tener aquí 20.000, como acá, si quiero tener 20.000, tendría que poner arriba 20. 20 más 51 me da 71. Así que esto sería I0 igual a 71 entre 20.000. Y ya está, ya puedo hacer el despeje de la resistencia de Thevenin. Puedo decir que la resistencia de Thevenin es V0 entre I0, o sea 20.000 entre 71. Así que mi R de Thevenin es, vamos a sacarla, $281.69 ohms. A eso equivale ese circuito en términos resistivos, ¿sí? De aquí hacia acá, todo esto
estos tres elementos, estos tres, equivalen a una resistencia de ese valor. Así. 2281.69. Ahora vamos a sacar el voltaje de Thevenin, el voltaje en las terminales del circuito. Acuérdense que lo que tengo que hacer es quitar el elemento que no participa en el equivalente de Thevenin, lo quito, y ahí en las terminales saco el voltaje de Thevenin. Así que aquí va a estar el voltaje que busco en ese circuito. Pero ahora sí dejo mi fuente independiente. Así que otra vez tengo que resolver un circuito. Este circuito ya no tiene un nodo como este. Este tenía un nodo arriba y el nodo de abajo, que es mi referencia. Ahora este circuito que tengo por acá tiene el nodo este que tiene el voltaje de salida, V de Thevenin. Este tiene el nodo de referencia, pero también tiene un nodo por acá, ¿sí?, donde se unen estos dos elementos. Estos dos, aquí se forma un nodo. Entonces tiene arriba dos nodos. Aquí hay dos nodos, este y este son dos nodos los que hay, y abajo el otro nodo. Así que son tres nodos en total, pero uno de ellos no se plantea, ¿sí? Otra vez tengo que aplicar el mismo método de voltajes de nodo, ¿sí? Así como acá, método de voltajes de nodo, lo tengo que hacer ahí también, pero ahora voy en busca de este voltaje. Acá lo apliqué para encontrar V0, y ya que encontré V0, despejé V0 entre I0 y ya salió la R de Thevenin. Ahora voy a buscar entonces aquí le pongo aplicando otra vez método de nodos. Creo que método lleva acento. Entonces, aplicando método de nodos. Este nodo ya tiene su voltaje asignado. El otro nodo ya tiene también su voltaje, que es VI, es el de la fuente, ¿sí? Pero es un nodo resuelto, porque ahí el voltaje ya lo conozco. Así que, primero digo, en este voltaje, este sería el nodo 1. Hagan de cuenta, aquí está el nodo 1, el nodo 2, y acá mi referencia es el nodo 3. Aquí va la Tierra. Entonces, el nodo 1 está resuelto. Ese nodo está resuelto. El nodo 2 es el que hay que plantear, porque ahí el voltaje no lo conozco. Para plantear la ecuación de nodos, ¿qué me falta? Me falta, como acá, establecer las corrientes de mis resistores, como acá. Así lo tengo que hacer aquí. Entonces hago lo mismo. Digo, esta va a ser la corriente. Otra vez, si quiero, le llamo IB. Otra vez acá le llamo IA. ¿Sí? Nada más que acá abajo, la corriente IB era este voltaje sobre esta resistencia. Y la corriente IA en este resistor era este voltaje sobre esta resistencia, porque estaba en paralelo. O sea, este corto que se alcanza a ver ahí, este corto hace que este voltaje todo se aplique al resistor. Ahora ya no pasa eso. Ahora el voltaje de este resistor ya no va a ser este voltaje. Este voltaje cae aquí y me define esta corriente, pero este voltaje no es el que cae acá. Aquí cae
la diferencia de los voltajes laterales. O sea, aquí cae este voltaje que está aquí, V de Thevenin, menos el voltaje de este lado, que es VI. ¿Sí? Esos son los que me definen el voltaje acá. Cuando yo marco las corrientes, sobre este resistor se establece esta polaridad. Más menos. Sobre este se establece esta polaridad. Esta polaridad coincide con esta polaridad del voltaje de Thevenin. Es el mismo voltaje. Pero esta polaridad depende de los dos voltajes que hay a los lados. El voltaje del lado positivo, que sería V de Thevenin, menos el voltaje del lado negativo, que sería VI. Entonces, primero es el voltaje del lado positivo, que es V de Thevenin, menos el voltaje del lado negativo, que es VI. Entonces vamos a plantear la suma de corrientes. La suma de las corrientes que entran a este nodo debe ser igual a la suma de las que salen. ¿Cuántas corrientes entran? Pues solamente esta es la única que entra al nodo y salen las de los resistores. Entonces, como es la única que entra, pues aquí va 50 veces y 1. Es la única que entra. Y debe ser igual a la suma de las que salen. Sale IA y B. La que entra, las que salen. Ahora ya estoy en el paso que había dado antes por acá. ¿Sí? Ya estoy ahí. Me falta escribir la ecuación de dependencia otra vez. Esta corriente es el negativo de esta, así que vuelvo a poner aquí I1 igual a menos IA. ¿Sí? Son mis dos ecuaciones, la ecuación de nodo y la ecuación de dependencia. ¿Sí? Ecuación de nodo y ecuación de dependencia. Vuelvo a sustituir esta acá. ¿Sí? Tomo esta y la vacío aquí en esta parte. Entonces, aquí le pongo, sustituyendo la segunda en la primera ecuación, me va a quedar menos 50 IA igual a IA más IB. Así me queda. Estas dos se simplificaron en una sola. Y después, ahora sí, puedo reemplazar las corrientes por el voltaje de Thevenin que busco usando ley de Ohm. ¿Sí? Entonces me voy a la parte del pizarrón que me queda libre y más atrasito ahí. ¿Sí? Entonces esta no se ve bien la A, ahí la voy a poner, ahí está. Entonces vean, este término lo paso de este lado, se suma con este y me queda así, 0 igual a 51 IA más IB. Ahora usamos ley de Ohm para cambiar las corrientes por voltajes. O sea, ¿qué me dice la ley de Ohm? Me dice que la corriente IA, aquí en el dibujito que ya no se ve, pero ahorita les giro, ¿sí? Que la corriente IA va a ser su voltaje sobre la resistencia. Su voltaje es V de Thevenin menos VI. Así que lo voy a poner acá. Es V de Thevenin menos VI sobre 20.000 ohms. Y la otra corriente que es IB. La corriente IB, aquí se ve, IB es este voltaje sobre esta resistencia. V de Thevenin sobre 1000. Entonces acá sería IB igual a V de Thevenin sobre, espérame tantito, puse T minúscula. V de Thevenin sobre 1000. ¿Sí? Estas son las ecuaciones que vacío aquí para
dejar en términos del voltaje de Thevenin, así que me queda 0 igual a 51 sobre 20.000 por el V de Thevenin menos 51 sobre 20.000 por VI. Es este. Estos dos términos, este de V de Thevenin es este. Y este de VI entre 20.000 está por acá. VI entre 20.000 por 51. Luego sigue más IB, que es esta de acá. Ese lo voy a poner acá abajito. Más V de Thevenin, otra vez. V de Thevenin sobre 1000. ¿Sí? Así que ya tengo este término produjo estos dos. Y este segundo término produjo el tercero de acá abajo. ¿Sí? Ahora, este que tiene V de Thevenin y los puedo reunir en uno solo. Vuelvo a hacer común denominador, como en el caso anterior. ¿Sí? Vuelvo a hacer común denominador. Si yo quiero 20.000 aquí, arriba tendría que tener 20. 20 entre 20.000. 20 entre 20.000. El 20 de arriba se suma con 51 y me va a quedar 0 igual a 71. Cuando sumo 20 entre 20.000, el 20 más 51 me da 71 entre 20.000 por V de Thevenin. Y este me queda solo, que es menos 51 entre 20.000 por VI. Ahora despejo en función de VI. Cuando vaya a despejar, uno de estos términos lo paso al otro lado y se va a cancelar 20.000 con 20.000. ¿Sí? Así que me queda así, me va a quedar, por ejemplo, 71 primero entre 20.000. Igual a 51 entre 20.000. Ustedes ahí ven cómo 20.000 se cancela. Este se va con este. Y 71 pasa dividiendo. Y ese sería mi voltaje de Thevenin. Ahí ya lo tengo. Mi voltaje de Thevenin. Lo voy a enmarcar. Y también voy a enmarcar la resistencia de Thevenin. Vean cómo la resistencia de Thevenin dio un valor numérico porque no depende del voltaje VI, de este voltaje de la fuente de entrada, ¿sí? No depende de este voltaje. La resistencia de Thevenin no depende de ese, por eso me dio un número. Pero el voltaje de Thevenin, este voltaje sí va a depender de este, por eso me quedó en función de ese voltaje. Y entonces el equivalente de Thevenin va a ser el siguiente. Aquí se conecta la resistencia R sobre la que vamos a hacer pruebas. Pero este es el resistor de Thevenin, que sería 281.69. Y acá sería este voltaje. Ese voltaje va aquí. Y acá 281.69 ohms. Y mi resistencia, este es mi equivalente de Thevenin. ¿Sí? Entonces, ahí lo ven, es como quedó, se los acerco para que quede más a la vista. ¿Sí? 281.69, mi voltaje de Thevenin es esta fuente,
mi resistencia sobre la que se calculó en las terminales donde se calculó el Thevenin hacia acá, ahí está, R, ya le puedo dar el valor que yo quiera y calcular aquí el voltaje y la corriente que yo quiera sacar, ¿sí? Entonces ya puedo hacer un cálculo o proponer valores de resistencia. Pero el procedimiento, ustedes ya lo vieron, cómo se saca la resistencia de Thevenin colocando una fuente de prueba. Ahora en este caso fue una fuente de corriente, la fuente de prueba, y encontré el voltaje. Después dividí esto entre esto y me dio la resistencia de Thevenin. Y el siguiente paso fue quitar la resistencia R que dice aquí, la quité y ahí me puse a calcular el voltaje. Y como veo que tengo fuente de corriente en paralelo, y quiero el voltaje, como quiero voltaje, pues uso método de voltajes de nodo, que fue lo que hicimos, ¿no? Método de nodos usamos y hicimos el planteamiento, ¿sí? Entonces, repasen si sienten que se les dificultó un poquito, como que no lo entendieron, vuelvan a ver el video, dura poco, véanlo otra vez, vean cómo se hizo el ejemplo. Ese procedimiento se hace con cualquier circuito de los que yo les dejé de tarea. Y si tienen dudas, no dejen de enviarme dudas, preguntándome sus dudas, pero traten de hacer algo cuando me envíen un cuestionamiento, una pregunta donde me digan, mire, hice esto, avancé hasta acá, ¿voy bien o no voy bien? Y yo ya les digo si van bien o no, o por qué me equivoqué, por qué no me sale, o por qué me da un valor negativo, o por qué me sale algo raro. Entonces yo ya veo su análisis y les digo, te equivocaste en esta parte, o vas bien, tú piensas que vas mal, pero no está bien. O sea, no dejen de hacer un avance ustedes, un intento antes de cuestionar, para que se vea que están haciendo el esfuerzo de aprender, y vean el método. El método es en realidad una receta, ¿sí? Es una receta de cocina. Bueno, nos vemos en el siguiente video.